Estamos ante una serie titulada La bestia que sube del abismo. Esta es ya la penúltima conferencia y les pido a todos los que traigan su Biblia, que son los que se van a ir en el rapto seguro, que la abran en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Todas estas conferencias, las personas que no traen su Biblia, es imposible que puedan comprender, seguir, si no están checando, si no están tomando notas, porque tenemos que ser discípulos de Cristo, no solamente creyentes. En Juan 8, 31 y 32, Jesús les dijo a los que ya habían creído en Él, a los que ya habían creído en Él: si ustedes me siguen, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Entonces, no todos los cristianos son discípulos, son cristianos, pero discípulo es el que sigue a Jesús. Es la palabra matetus en el griego, que significa el que sigue a un maestro. Entonces, si solamente el domingo tú sigues a Jesús oyendo las conferencias, y lunes, martes y miércoles no traes tu Biblia, no tienes apuntado ahí palabras en el original, en griego, libretas con estudios, no eres un discípulo y siempre vas a vivir bajo una cárcel de ignorancia porque no has conocido la verdad. No basta tener la salvación, necesitamos conocer la verdad de todo. La verdad es lo que es el matrimonio, cómo se trata a los hijos, la verdad es la política, la verdad de todo. Y eso solamente el Espíritu Santo nos los puede dar y se los da a los que son discípulos. Y ya nos vamos, el mundo ya llegó a un punto donde adiós Toluca, adiós mundo cruel, ya nunca te veré, como dice la canción. Aquí en el capítulo 17 del Apocalipsis, donde se describe un sistema religioso que va a absorber a todas las religiones, como actualmente ya estamos viendo su desarrollo, su desenvolvimiento, precisamente en la zona de Babilonia. Babilonia en la Biblia comienza desde el capítulo 8 o 10 del Génesis, y ahí tenemos el primer rebelde que levantó la torre de Babel, Nimrod. Y hemos visto ya que desde Babilonia hasta nuestros días siempre ha sido el proyecto satánico, porque detrás de los gobernantes, detrás de los líderes, a través de toda la historia de los imperios, detrás de Aníbal, de Alejandro el Magno, de Napoleón Bonaparte, de Saddam Hussein, de Calígula, de Gengis Khan, de José Stalin, de Lenin, el líder que tú me quieras mencionar, siempre hay influencias detrás de estos líderes que han llevado a la humanidad a un caos, a un derramamiento de sangre, a crueldad insospechada, inusitada, porque es como la Biblia nos muestra que opera el mundo. Y cuando nosotros vivimos un mundo donde no sabemos qué está pasando, ¿quién será el culpable como ahorita en Israel? Algo nos están diciendo, Estados Unidos porque quiere la guerra, Irán porque quiere impedir que se una con Arabia Saudita, o tal vez porque quieren desviar la atención de Ucrania para que China invada Taiwán y para que Corea del Norte bombardee Corea del Sur. O sea, hay muchas especulaciones detrás de lo que pasa en el mundo. Pero cuando venimos a la Biblia, Dios le ha placido que nosotros no estemos en tinieblas. Eso es lo más maravilloso. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y Dios quiere que tú abras los ojos y que comprendas que lo que está pasando en el mundo tiene una razón de ser. Hay una ley física que dice todo efecto tiene una causa. No hay absolutamente nada que esté pasando en el mundo que digas es coincidencia o fue accidental. No, no y no. Forma parte de una pieza del rompecabezas que va a llevar al mundo a su final, tal como la Biblia lo escribió, lo profetizó, lo anticipó hace más de 2500 años. Así que en este libro se describe todo esto, pero en el versículo 8
y 9 del capítulo 17 del Apocalipsis. Estos dos versículos nos interesan mucho para esta conferencia. Véanla, óiganlas por favor. Hemos dado tanta información como no se imaginan acerca de la Biblia, de lo que está pasando, pero principalmente de la persona del anticristo, que es la bestia que sube del abismo en Apocalipsis 11, versículo 7. Pero vean ustedes que esto es lo más importante de toda esta conferencia. La bestia, o sea, la Biblia nos da la interpretación de todos los símbolos que existen. La bestia que has visto, se le dice al apóstol Juan, era, o sea, cuando Juan escribe el Apocalipsis, esta bestia, que los que ya han seguido la serie, es un principado satánico, porque el anticristo no es la bestia. La bestia es un principado que surge del abismo, y en el abismo no hay seres humanos. El abismo es la prisión de los demonios y de los principados satánicos. Y el infierno es la prisión de las almas humanas que están esperando resucitar para presentarse al juicio final del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15. Apúntalo, por lo menos. Entonces, cuando hablamos nosotros del abismo, sabemos que dice que saldrá del abismo la bestia que va a entrar a la persona del anticristo, que es un principado satánico, porque la Biblia nos explica en Efesios 6:12 que hay autoridades espirituales, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces, Lucifer es el jefe de jefes, el comandante en jefe. Debajo de Lucifer están todos los príncipes, y todos estos príncipes tienen a su cargo comisionados cada nación del mundo entero. Todo esto ya lo vimos en las conferencias pasadas. Entonces, cada principado en los imperios asirio, egipcio, babilonio, los medos persas, los griegos, los romanos, en cada imperio del pasado ha habido un principado, de acuerdo lo vimos a Daniel capítulo 10, que se encarga de influir en estos gobernantes, en estos zares, dictadores, como les querramos llamar, reyes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis, se le explica quién es la bestia que sube del abismo, que está en Apocalipsis 11, versículo 7. Era, o sea, no existía en el tiempo de Juan. Me voy a ir un despacio para que entiendan. En otras palabras, en los tiempos de Juan, hace 2000 años, este principado satánico había ocupado una posición, un rango de autoridad, tal vez en los imperios anteriores al romano. Y antes del imperio romano, primero fue el imperio de Egipto, asirio, babilonio, medo-persa y griego. Al griego le siguió el imperio romano. Entonces, la bestia o el principado que va a entrar a la persona del anticristo y le va a dotar de poderes sobrenaturales, de inteligencia diabólica, de milagros, etcétera, etcétera, va a ser un principado que en los primeros 5 imperios ocupó la posición de supremacía de alguno de estos imperios. ¿Cuál será? Lo vamos a ver, porque hasta estos momentos todavía no he revelado de qué imperio la bestia va a surgir. Y esto es clarísimo en la Biblia, como lo vamos a ver. Entonces le dice el ángel, la bestia era, o sea, en tiempos de Juan, no estaba existiendo en el mundo. Estaba en el abismo, encerrado. ¿Me van siguiendo? Y no es, en el tiempo de Juan no estaba operando este principado satánico. Y está para subir del abismo. O sea, esto ya es futuro, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Muy bien.
Entonces, no cabe duda que la bestia que sube del abismo representa un principado satánico sobrenatural y no un espíritu humano. El anticristo será la mezcla de lo espiritual sobrenatural con lo humano. El anticristo será una persona como tú y como yo, no es una computadora como se ha especulado. Otros decían que era las Naciones Unidas o que era etcétera, etcétera. No puede ser más que un ser humano, porque en el capítulo 20 del Apocalipsis se menciona que va a ser echado en el lago de fuego con el falso profeta y con Satanás. Entonces el anticristo tiene que ser un ser humano, porque no metes a una computadora, ¿verdad?, ni a una inteligencia artificial al lago de fuego. Entonces todo esto comienza a desenmarañarnos todas las especulaciones que hemos oído con la inteligencia artificial, que va a ser un robot, etcétera, etcétera, puras barbaridades, porque la imaginación del ser humano pues es muy grande. Como dijo Jesucristo, remontémonos a la palabra de Dios. Entonces el anticristo va a ser una mezcla de un principado satánico, y el anticristo va a nacer como todos nosotros y tal vez a los 30 años de edad, porque va a imitar todo lo que hizo Cristo, y el falso profeta todo lo que hizo el Espíritu Santo. Es la Trinidad diabólica: Satanás, el anticristo y el falso profeta. La Trinidad diabólica. Él todo lo imita, todo lo pervierte, todo lo echa a perder. Este espíritu sobrenatural del principado satánico, encarnado en el anticristo, actuará como un gobernante satánico bajo la influencia de Satanás, dominando al anticristo, dotándole de poderes que no son del anticristo, energetizándole como rey sobre el octavo y final imperio de los últimos tiempos. Aquí voy a tener otra vez que explicar esto. En Apocalipsis 17, versículo 9, el Espíritu Santo continúa explicando el misterio de las 7 cabezas de la bestia y de los 10 cuernos. Y dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Pongan atención: egipcio, asirio, imperios, babilonio, medo-persa, griego y romano. Asiria, o Egipto, Asiria, Medo-Persia, Babilonia, Medo-Persas y el sexto romano. El sexto imperio en toda la Biblia fue el imperio romano. Estas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Sigan con mucha atención esto. 5 de ellos han caído. En tiempos de Juan cayó Asiria, Egipto, Babilonia, los medos persas y el imperio griego. 5 que representan las cabezas de Satanás. Estos 5 imperios, estas 5 cabezas ya cayeron, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y el otro no ha venido. El que sigue, ¿verdad? El que sigue es el séptimo gobierno, que está a punto de conformarse política, económica y militarmente en el mundo, que se llama el gobierno del anticristo, que estará formado por los 10 cuernos. Por los 10 cuernos. La bestia tenía 7 cabezas, 7 imperios, y los 10 cuernos aparecen hasta que el anticristo aparezca. Esto lo explica Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 y Daniel capítulo 12. Todo esto ya lo vimos detalladamente. Entonces, estos 10 cuernos representan también en Daniel 2 los dedos de la estatua del rey Nabucodonosor, del sueño que tuvo, porque representan todos los gobiernos mundiales que habría desde hace 2600 años hasta Jesucristo. Qué maravillosa es la Biblia.
Desde que salió el comunismo y el socialismo y Rusia y China, ninguna de estas naciones va a gobernar el mundo, de acuerdo a la Biblia. Ahorita hay una élite gobernando el mundo que se juntan en Davos, Suiza, encabezados por un hombre llamado Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial. Y cada año se reúnen ellos con estadistas, con politólogos, con filósofos, con expresidentes, de todo tipo de personas. Ahí está Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Ahí está tu padrino Bill Gates, el padrino de las vacunas. Ahí está George Soros. Ahí se encuentran todos estos hombres multitrillonarios que son los que actualmente están manejando la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Bajo el miedo controlas a cualquier ser humano. Son 7 reyes, versículo 10, 5 de ellos han caído, repito, los asirios, los egipcios, los babilonios, los medos persas y los griegos. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y aquí me detengo. ¿Quién es el que falta? El gobierno del anticristo. Va a ser el penúltimo imperio. ¿Qué va a suceder para que surja el anticristo? De acuerdo a Daniel 2 y Daniel 7 y Daniel 8 principalmente, que ya tiene muchos detalles que lo examinamos, se tienen que juntar 5 naciones del Medio Oriente, qué interesante, y 5 naciones de Europa. ¿Por qué tienen que ser 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente? Porque las piernas de la visión del capítulo 2 de Daniel, la cabeza era Babilonia, Irak, Siria, los brazos, los medos persas, Irán, la cintura, Grecia, y las piernas representan al Imperio Romano. Porque el Imperio Romano se dividió, 1585 aproximadamente, en el Imperio Oriental, que fue Constantinopla, y quedó con Roma, que se eliminó antes. El que duró más tiempo fue el imperio que estaba en el lado del Oriente. Entonces, se dividieron las 2 piernas en el Occidente y en el Oriente. Roma y Turquía actual, que es Constantinopla, o era Constantinopla. Entonces, de acuerdo, hay 5 dedos de un lado y 5 dedos de otro lado, Occidente y el Oriente. Se tienen que juntar 5 naciones de Europa, que ya sabemos cuáles son, y 5 del Medio Oriente, que ya sabemos cuáles son. Y es interesante que desde la guerra de Ucrania, Europa comenzó a llegarle el agua hasta el cuello. Rusia le estaba cerrando el gas, porque Europa depende el 65% del gas de Rusia a través del gasoducto Nord Stream. Ya construyeron otro que llega hasta Estocolmo y Suecia, países escandinavos, y que mismo Estados Unidos lo voló y lo detonó. Ya lo explicamos en otras conferencias por qué lo hizo, pero ahora se encuentra Europa sumergida en el caos económico. Porque el grano que venía de Ucrania y el gas que venía de Rusia y Estados Unidos, pues ya lo ven como un tigre de papel. ¿Y qué está haciendo Europa, verdad? Buscando ayuda con Alemania. Alemania es la única nación junto a Francia que están sobreviviendo Europa. Están sobreviviendo porque el Fondo Económico Mundial no tiene dinero ya para sacar ni a España, ni a Portugal, ni a Italia, ni a Grecia del caos económico y de la migración espantosa que está sufriendo Europa de musulmanes. ¿Qué quiero decirles? En 5 años Europa es un continente musulmán, porque los europeos ya no quieren tener hijos. Europa es un país viejo. Los europeos ya son personas más de la tercera edad, están de la cuarta edad. Y los jóvenes no quieren tener hijos ya. Y los musulmanes, por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. O sea, la propagación del mundo islámico es aterrador en Europa. En Inglaterra, la presidenta municipal de Londres es musulmana. Hay ahora más musulmanes en Francia y en Alemania, principalmente en las 2 naciones que sobreviven, hay más musulmanes
donde ya no hay ninguna iglesia católica en Europa. Y las que hay por cada iglesia católica se están convirtiendo en mezquitas. Hay más mezquitas ahorita en el 2023, hay más mezquitas musulmanas en Europa que iglesias cristianas o que iglesias católicas. Para que tengamos una idea de cómo está el mundo. Y Europa tenía que llegar a este punto para que de estas circunstancias, auxilio. ¿A quién le van a pedir auxilio? Al Medio Oriente. Porque ayúdenos, porque en Medio Oriente está el petróleo. Irak, Arabia Saudita e Irán tienen el 65% de las reservas petroleras del mundo. 3 naciones en el Medio Oriente, ya se les comienza a ustedes a aclarar el panorama, contienen el 65% de las reservas petroleras del mundo. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Rusia? ¿Qué hace China? Cuando ven la burbuja o la manzana de la discordia en el Medio Oriente, todo mundo quiere algo del pastel. Quiere Medio Oriente, quiere Rusia estar en el Medio Oriente controlándolo. Putin quiere controlar el Medio Oriente. China quiere controlar el Medio Oriente. Estados Unidos brincó a Ucrania para poder brincar a Rusia, que ya no ha podido ni va a poder, para poder de ahí brincar al Medio Oriente. Porque ya Estados Unidos, con la única nación democrática que existe, que es Israel, y con este problema ahorita, no va a poder jamás Estados Unidos, por eso no aparecen las profecías bíblicas, controlar el Medio Oriente. Y quedan solamente Rusia y China para poder ver quién reparte el pastel. Y esto es lo que está pasando en el mundo actualmente, es una ambición de controlar el mundo. El que controle el Medio Oriente, controle el mundo. Y qué interesante que la única nación que se opone a que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos entren al Medio Oriente es Israel. Es la única nación que está impidiendo que la agencia global y los globalistas controlen el Medio Oriente. Mientras Israel esté ahí, ninguna nación controlará el Medio Oriente. No lo van a permitir. Y como dijo Netanyahu, si somos amenazados a un grado tal en la que realmente nos manden una bomba nuclear a Israel, cosa que no va a pasar bíblicamente, porque cuando venga Cristo va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Eso nos garantiza que es indestructible. Nadie de aquí a que venga Cristo, nadie le podrá hacer daño a Israel. Ya, ¿por qué Dios escogió a Israel? Es otra conferencia, que ya también la tuvimos. Entonces, esto es muy importante, interesante, porque dijo Netanyahu, si somos amenazados a un grado que nos sintamos arrinconados, vamos a hacer, se llama la operación Sansón. ¿Por qué recurrió a Sansón en el libro de los jueces? ¿Se acuerdan de Sansón? Le decían el Rambo del Antiguo Testamento. Pero Sansón no estaba fuerte por pesas, ni porque tenía así Arnold Schwarzenegger, un cuerpo de atlético, ¿verdad? Simplemente pues era una persona flaquita como tú y como yo, pero venía el Espíritu Santo para que la fuerza no fuera de él, y él era el Espíritu Santo el que le dotaba de fuerzas sobrenaturales. Entonces Sansón no cumplió con matar a los filisteos, se metió con una mujer Dalila. ¿Ya saben lo que significa Dalila? La que debilita a los hombres. Ándale. Como dice, le escribió Salomón, ¿verdad? Una mujer puede debilitar, debilitó a David, debilitó a Sansón y debilitó a Salomón. Una mujer fue suficiente para acabar con los 3 más grandes hombres del Antiguo Testamento. La que debilita. Una mujer que no es tuya, que Dios no te ha traído, es capaz de hundirte y que toques fondo. Cuidado, varones. Entonces Sansón lo agarran los filisteos, viene Dalila, venga aquí mi nene, aquí chencheche, aquí chencheche, a ver, le voy a hacer caricitas en su pelito, etcétera, etcétera. Sí, mi amor. Y mientras dormía el menso de Sansón, los filisteos estaban puestos de acuerdo y sabían que en su pelo estaba el símbolo de su fuerza. Y agarró a Dalila y mamá que le corta todas las trenzas. Y cuando abrió Sansón y vio a los filisteos y quiso luchar con ellos, se dio cuenta que ya no podía. Y dice la Biblia,
no sabía que el Espíritu Santo lo había abandonado. No jugamos con Dios, ni nos podemos burlar de Dios. Entonces lo agarraron preso, lo iban al circo, le quemaron los ojos, y ya en esa condición Sansón, en el circo de los filisteos, le dijo: Dios, te pido por último lugar en mi vida, que lo que no hice en la vida lo haga actualmente. Concédeme esto en tu misericordia. Entonces le pidió a un muchacho que lo llevara a las 2 columnas que sostenían el templo filisteo. Entonces Sansón puso una mano en una y puso la mano en otra, y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, dijo: voy a derribar esto, que derriba las... y mató a todos los filisteos que estaban llenando el teatro, que nunca mató en la vida. Por eso Netanyahu le llama Operación Sansón. Dice: si nos atacan, nos morimos junto con ellos. Usamos la bomba nuclear. Cosa que no va a suceder, repito, porque Israel va a estar completamente sano y salvo hasta la venida de Jesucristo. Ahora bien, los imperios y los reinos de este mundo, repito, para que esta información solamente nos la da la Biblia. Ningún estadista, filósofo, ciencias políticas, politólogo, nadie te puede, psiquiatra, ningún ser humano, sin la información que Dios nos ha dejado en la Biblia, ni siquiera se puede imaginar ni entender la dimensión espiritual que nos rodea. Por eso dice en Juan 14: cuando venga el Espíritu Santo, Él, escúchame Pancho, Carlos, Carmelita, Él te va a guiar a toda la verdad. Mientras tú no tengas al Espíritu de Dios, estás en tinieblas. Serás muy inteligente. Tengo 5 premios Nobel en literatura y en medicina. Dime lo que quieras, pero en el área espiritual eres un ciego, pobre, desnudo delante de Dios. No conoces nada absolutamente de lo que pasa en el mundo, ni alrededor, ni lo que te va a pasar si no te arrepientes en esta mañana y le entregas tu vida a Jesucristo. Entonces, este poder sobrenatural actúa en todos. Vayamos rápido a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Y veamos el resultado de la influencia de estos poderes, de estos principados, bajo las órdenes de Lucifer, en el reino de las tinieblas, que tienen sobre la humanidad. Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿A quién le está hablando Daniel? El ángel Gabriel. ¿Quién es el ángel Gabriel? 600 años después de Daniel, fue el ángel que se le apareció a la Virgen María. En Lucas y Mateo. Y fue el que le dijo a María: María, no temas, te vas a embarazar, pero no va a ser José. No tengas miedo. Se le apareció a José. José, tu esposa, le va a comenzar a crecer la pancita. Pero no temas, no creas que cometió adulterio, porque el santo ser que va a ser engendrado dentro de María, le dijo, será engendrado por el Espíritu de Dios. Pero como el Mesías tenía que nacer de género masculino y los hombres tenemos el cromosoma Y que no tienen las mujeres, entonces Dios fertilizó el óvulo de María, implantando el cromosoma Y para que el Mesías naciera del género masculino, Jesucristo. Y no le pusieron José y María nombre, no, fue Dios el que dijo: se llamará Yeshua, Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. ¿Qué significa? El Salvador. Entonces ese mismo ángel es el que está aquí 600 años antes con Daniel. Y en el versículo 13 le dice y le explica a Daniel: el príncipe del reino de Persia. No está hablando de un príncipe terrenal, pongan atención. Se me opuso durante 21 días. Imagínense un príncipe terrenal oponiéndose a un ángel. No, había una guerra cósmica en el cielo que Dios había mandado para traerle la respuesta a Daniel, pero este principado satánico se atravesó y trató de impedir que el mensaje de Dios llegara a Daniel.
Y entonces Gabriel le explica este conflicto espiritual a Daniel. Se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel. ¿Quién es Miguel? El arcángel más grande de los billones de ángeles que tiene Dios en el universo. Es el arcángel que además tiene como comisión cuidar a la nación de Israel. Es el arcángel encargado de cuidar a la nación de Israel. Mientras los gobernantes de Israel, ¿verdad?, se sometan al Señor. Mientras esté en Netanyahu, hay probabilidades porque él cree en la Biblia y cree en el cristianismo. Y esta es la guerra que ha venido contra él. Las reformas judiciales lo dieron hace 1 o 2 semanas contra Netanyahu, más de 100,000 personas juntándose, o sea, y que aquí está el mundo de los palestinos y Hezbollah y los grupos terroristas. Míralos cómo se destruyen, quieren derribar a Netanyahu, maten a Netanyahu, sáquenlo aquí. ¿Quién creen ustedes que estaba alborotando el gallinero? ¿Quién estaba detrás de todas esas miles de personas abajo de Netanyahu? Pues claro que Lucifer, porque mientras esté él no van a poder lograr su meta, la agencia global. Y además no pueden, porque mientras esté él tampoco van a permitir que se hagan 2 estados dentro de Israel, el estado palestino y el estado de Israel. Entonces, por todas las cosas del mundo van a tratar de sacar a Netanyahu, porque y si lo sacan, que así va a ser, se viene sobre Israel el mundo, porque en Israel será la 3ª guerra mundial. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, será la mecha que prenda la guerra del Armagedón, de acuerdo a Apocalipsis 16, del 12 al 16. Entonces, este príncipe se opuso, ¿y de dónde era? De Persia. Ya saben quién es Persia actualmente, ¿no? ¿O no? Irán. Acuérdense que en 1979 se le cambia el nombre de Persia a la República Islámica de Irán. Entonces, las naciones que aparecen en el Antiguo Testamento, geográficamente sabemos quiénes somos, quiénes son, y a través del tiempo nos damos cuenta de cómo se repartió el Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los ingleses tuvieron que salir, sacaron primero al Imperio Otomano Turco y después los franceses, y el Medio Oriente, tal como se encuentra ahorita, Jordania, Cisjordania, el Líbano, Egipto, Siria, etcétera, etcétera, fue repartido por Francia y por Inglaterra y las Naciones Unidas. Entonces, vemos claramente de qué forma Miguel actúa en el Antiguo Testamento. Veamos ahora los versículos 20 y 21 del mismo capítulo 2 de Daniel. Me dijo, ¿sabes por qué he venido? O sea, el ángel está diciendo a Daniel, y le dice el ángel Gabriel, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Primero se le opuso, ¿verdad?, el príncipe de Reina, el príncipe persa, que era Irán, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Daniel ahorita, medo-persa, o sea, lo que es Irán actualmente, tiene una potestad espiritual, un principado, pero está profetizado que ningún imperio dura muchos años. Cuando termine el imperio medo-persa, y esto lo comprueba y lo corrobora la historia secular, viene el imperio griego, tal como sucedió en la historia. Señores historiadores que nos visitan, la Biblia es la historia escrita por Dios en adelantado, demostrando que solamente la inspiración puede ser de Dios. Dios escribe toda la historia desde el Adán hasta el Apocalipsis, tal como va a suceder. Dichosos los que escudriñan las Escrituras. Tendrán una paz que sobrepasa el entendimiento. Vendrá el príncipe de Grecia y entonces te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, o sea, el príncipe de ustedes, de los judíos. Esto es muy importante porque cuando comenzamos a comprender cómo funciona el mundo, quién está detrás del mundo, comenzamos a entender cosas que no entendíamos anteriormente. ¿Qué dice Efesios 6:12 en el Nuevo Testamento? Se los dan de memoria a todos los cristianos, Efesios 6:12. Los que comienzan a ver la vida me doy cuenta que no se la supieron.
que no lo han memorizado, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por favor, cristiano, dice el Espíritu Santo, recuerda, dice Pablo, les voy a revelar algo. Nuestra lucha no es contra tu suegra, ni contra los comunistas, ni contra los palestinos, ni contra estos. Todo lo que pasa acá, no confundas. Aquí abajo no son los enemigos, son los que se encuentran detrás de esas personas. No es tu suegra la que te quiere matar. No es el comunismo la ideología que quiere acabar con el mundo. ¿Quién está detrás de esas ideologías? Detrás de personas, detrás de movimientos, detrás de sociedades secretas. ¿Quiénes se encuentran de ellos? Huestes espirituales, entidades espirituales que manejan a esas personas para hacernos daño o para hacerte a ti daño personalmente. No es tu vecino que a las 12 de la noche tengas una reunión de oración y ahí está la música, pero a todo lo que da, ¿verdad? Y llegas tú, ¡ay, te voy a dar balazos! No, en ese momento ya sabes que no es la lucha contra él. Mi amor, vamos a orar, vamos a meternos al cuarto. Padre, en nombre de Cristo Jesús, reprendemos todos los demonios que están causando a don Pancho, mi vecino, para quitarnos la paz. Saben que estamos orando en el nombre de Jesús y se van y se acaba la música. Cuando comienzas a operar y crees, ¿de veras crees la Biblia? ¿Y por qué no actúas de esta manera? ¿Por qué vas y le golpeas la puerta? ¿O por qué te quieres vengar de las personas? Tus enemigos, ora por ellos. Y cuando tú oras por ellos, ascuas de fuego amontonas. Cuando Dios ve que tú perdonas a alguien que te ha hecho daño y le dices, Señor, yo quiero vivir libre, porque mientras no perdones, ahí traes a Juanito, que a lo mejor te violó cuando eras niña, y a donde quiera que vas, ahí viene Juanito. Hace 15 años traes a Juanito por acá en tu corazón, y feo, y él me hizo daño, etcétera, etcétera, y te ha amargado la vida, te ha impedido proyectarte, tu pasado te impide tu presente, y tu presente te impide proyectarte hacia el futuro. ¿Por qué? Por el rencor. Una persona rencorosa es una persona envenenada. Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Cuidado de la amargura, porque dejas de alcanzar la gracia de Dios, pero tú perdonas y en ese momento Dios actúa, porque sin fe, cuando Dios ve que hace lo que Él te dice y que crees que el mundo espiritual se gana a través de la oración, entonces Dios le permite actuar a tu favor. Bueno, en penúltimo lugar, veamos claramente, ¿verdad?, que esta guerra, que es muy importante, este punto es el más importante, yo creo que de todos, comienza desde el Nuevo Testamento genéticamente. Toda la historia del ser humano y de la Biblia es una guerra genética. Génesis 3:15. Adán y Eva se rebelan contra Dios. Ven para acá, Satanás, venga para acá, Adancito y Evita, venga para acá, nenes. Dice Dios, tu semilla, sigan con cuidado esto, Génesis 3:15, también se los dan de memoria. Le dice a Satanás, tu semilla va a hacer tropezar a la semilla de la mujer. Y tu semilla, le dice a Eva, va a herir en la cabeza a la semilla de Satanás. Lo interesante de esto es que la palabra semilla en el hebreo es la palabra, apúntalo, sera, con Z, tal como suena, sera. Y se tradujo descendencia, linaje o muchas veces genealogías. Vamos a ver. Satanás, ven para acá. Tu esperma ¿Satanás tiene esperma? No te pelees conmigo, ¿eh? Aquí está la palabra. Tu esperma va a hacer tropezar, o sea, Satanás, vas a tener una descendencia. ¿Satanás va a tener una descendencia? ¿Un linaje que va a salir de él?
vas a tropezar la semilla de la mujer. Otra incógnita. ¿La mujer no tiene semilla? La semilla la tenemos nosotros. La mujer es la receptora del esperma masculino. Mi papá manda su esperma, fertiliza el óvulo de mi mamá, el esperma de mi papá trae 23 cromosomas con toda la herencia genética que viene de mi papá, de los bisabuelos, tatarabuelos de mi papá, desde Adán, y de mi mamá viene toda la descendencia de mi mamacita, de todos sus tatarabuelos, y toda esa descendencia de los dos se junta en una cigote de 46 cromosomas, y en el momento de la fertilización, ahí, Salmo 139, Dios dice que comienza la vida. Señores, médicos clínicamente que escuchan, ginecólogos, etcétera, etcétera, es a la semana, es al mes, porque ahora ya se declaró que el primer mes se puede hasta matar el feto. Entonces el ser humano se cree Dios, y es el momento de la fertilización, cuando se junta el esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá, y viene la fertilización. En ese momento potencialmente somos ya seres humanos. Nada nos falta absolutamente, porque desde ese momento comienza el páncreas, el hígado, el estómago a desarrollarse, y ahí está todo el ser humano en los 9 meses dentro del vientre de una mujer, ya desde el momento de la fertilización. Ahí Dios considera la vida, y lo dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, escribe el rey David, hace 3000 años. Señores médicos que nos acompañan. Entonces, si la mujer no es la que trae la semilla, ¿qué quiso decir Dios? Oye, te equivocaste. Moisés escribió el Génesis. Oye, Moisés, ¿estás seguro que escribiste bien Génesis 3:15? Sí, estoy seguro, porque los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Entonces, queda la duda. Si la mujer no es la que trae la semilla, ¿por qué Dios dice eso? Pasan aproximadamente 2000 años o 3000 años, y viene otra revelación a Isaías. Dejan en expectativa a Dios al mundo, porque ni siquiera se preguntaban por qué no conocían la genética. Y a Isaías le dice el Espíritu Santo, una virgen concebirá. Todavía se hace más difícil la revelación. ¿Cómo que una virgen? Primero, que tiene la mujer la semilla, y ahora que una virgen, espérame tantito, si es virgen, ¿cómo puede parir? Esto ya no es virgen, pero la Biblia dice, una virgen es la que va a parir al Mesías. Y cuando ya viene 4000 años después el ángel Gabriel y le dice a María, tu semilla no la pone José ni nadie. O sea, se profetizó desde Génesis 3:15 que el nacimiento del Mesías sería milagroso. Entraría al mundo sobrenaturalmente, no como tú y yo venimos al mundo por la semilla de papá y la semilla y el óvulo de mamá. El Mesías tenía que nacer y entrar al mundo de manera sobrenatural. Esto es maravilloso, porque hasta 1954 se descubre el ADN, hasta el siglo pasado, y hasta entonces entendemos por qué José, Virgen del Socorro, no tuvo relaciones con María. ¿Qué acaso el pecado del sexo? No, no es que haya sido pecado el sexo, es que a través de los genes traemos hereditariamente el pecado. Romanos 5:2, el pecado entró al mundo por un hombre y vino la muerte, por cuanto la muerte pasó. O sea, Pablo hace 2000 años está diciendo que algo se transmitía a través de toda la humanidad, sin saber de microscopios, ni de genética, ni de biología, ni de nada, que algo se transmitía de generación en generación. Y así como heredamos el lunar de mi mamá, que está por acá, los ojos azules de mi papá, el carácter de mi abuela, etcétera, etcétera, heredamos características físicas desde hace quién sabe cuántos años. También heredamos características mentales y del alma. Es tan berrinchudo como su abuela. Y mira nomás los dientes que tiene dinosaurio, igual que su tío. Y así como la ciencia demuestra que somos el producto de herencias,
la Biblia es el único libro, damas y caballeros, que nos revela que también heredamos una enfermedad espiritual. William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Sigmund Freud, el problema está en la mente. Carlos Marx, no, es lucha de clases. Si el proletariado derriba a la burguesía, las sociedades van a vivir más equitativamente y de una forma va a haber más paz. Y siempre el ser humano ha buscado, ¿qué es el problema del ser humano? ¿Cómo es posible que estos palestinos hayan agarrado a niños y los hayan masacrado? Ya saben que los tienen en jaulas a niños de 3, 4 años, como si fueran animales. Entraban a las camionetas y les abrieron el vientre a las mujeres, sacándoles el bebé y tomando videos de ellos que ya hasta los están censurando. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué los nazis hicieron eso con los campos de concentración? ¿Por qué Saddam Hussein, los hijos de Saddam Hussein, Uday y Vavai, entraban a las fiestas y agarraban a las niñas de 13, 14 años de edad, las violaban y después iban y mataban a la familia, los hijos de Saddam Hussein en Irak? ¿Por qué esa crueldad? O sea, ¿cómo puede llegar el hombre a una maldad tan grande? No te asustes, las Naciones Unidas están próximas a legalizar la pedofilia. El ser humano no es tan bueno como nos imaginábamos que éramos, ¿verdad? Y ante todas estas cosas que están sucediendo, echa abajo de que el hombre es más bueno que malo y que el hombre, ¿verdad? La maldad no existe. Y cuando abordamos la experiencia que nos rodea, nos damos cuenta, el ser humano tiene un problema gravísimo que se llama pecado. Y el único antídoto y la única medicina, de acuerdo a la Biblia, para la condición en la que tú naciste y en la que yo nací, es la sangre de Jesucristo. Qué interesante que la sangre signifique la vida y que ahora los médicos descubran que la salud de un cuerpo y la vida de un cuerpo se encuentra en la sangre, porque este líquido que circula desde la punta de los pies hasta la punta de mi cabeza, mientras yo como, bebo, transmite todas las vitaminas, minerales, todo esta es la sangre. Va a citarse un examen de sangre y a todas las enfermedades se pueden revelar en una biometría hemática en cualquier laboratorio. Qué interesante. Y cuando decimos la sangre de Cristo, estamos hablando de la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es Cristo mismo quien quiere entrar a tu vida. Quiere entrar a tu vida. Quiere salvarte, quiere regenerarte, quiere darte un camino de nuevo, quiere despejarte las telarañas con las que nacimos y la maldad que está arraigada en lo más profundo de nuestro corazón. ¿No quisieras tú en esta tarde invitar a Jesús a tu vida? Inclinemos la cabeza. Señor, nuestro Padre y nuestro Dios, tu misericordia y tu paz sea con nosotros en esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia inmarcesible reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tal vez tengamos que pasar muchas pruebas donde nuestra fe se va a ir purificando, porque es más preciosa que el oro, en algo agradable ante los ojos de aquel que sin verlo nos gozamos con gloria inefable en la persona de Jesucristo, que fue muerto, enterrado y crucificado y resucitado a los 3 días, en quien está nuestra esperanza, y Él es la única, no hay otra, Él es la única esperanza para la humanidad, en los que han puesto su fe en ese amor del Padre demostrado en la cruz, al no perdonar a su Hijo y entregarlo por nuestros pecados. Él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, y hemos hecho nosotros la justicia de Dios en Él. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo paga en nuestro lugar.
Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos el rostro de Él. Fue menospreciado y no le estimamos. Mas Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Él sufrió lo que teníamos nosotros que sufrir y pagar. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En esta mañana abre tu corazón, ahí desde donde tú te encuentras. Ustedes, los que nos ven a través de los medios masivos, las redes sociales, de la televisión, estás a lo mejor en la cárcel viendo este programa, en una sala de un dentista, de un médico, en tu casa. Cierra tus ojos y dile: Señor mío y Dios mío, ten misericordia de mi pecador. Reconozco que mi vida te ha ofendido y he sido un soberbio intelectual y espiritualmente. La soberbia me ha coronado creyendo que en este mundo podía encontrar la respuesta al problema de pecado que tengo. Ahora creo que en esa cruz tú pagaste con tu sangre por ello, y te pido, Señor Jesucristo, porque creo que vives, que entres a mi corazón en este instante como mi Dios y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna, y porque el día de mi muerte moriré en paz, sabiendo que vendrás a recogerme con tus ángeles para llevarme a la presencia de tu Padre por toda la eternidad. Amén. ¿Qué libro, verdad? Muy bienvenidos a todos a nuestro programa Grandes Interrogantes, donde hoy tenemos el honor y privilegio de tener con nosotros al doctor Armando Alducin, quien estará compartiendo un poco sobre la actual crisis de Rusia e Ucrania, así como los grandes desafíos que presenta este actual escenario en la economía mundial y hacia dónde se dirige esta futura economía global. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Salem. Para mí es un privilegio realmente venir a compartir, sobre todas las cosas, abrir este libro maravilloso que es la Biblia y poder realmente buscar dentro de la Biblia las respuestas y lo que se encuentra detrás de los acontecimientos y los eventos mundiales, porque es algo que no vamos a poder entender a través de los medios de comunicación. Claro, no cabe duda que estos últimos acontecimientos de la invasión de Rusia en Ucrania han sacudido la economía mundial, ya que ha causado una inflación desmedida en varias naciones, así como el mundo entero que está bajo una tremenda inestabilidad sin saber qué hacer. Así que, doctor, ¿podría usted decirnos lo que la Biblia nos dice al respecto? Claro que sí, Salen, con mucho gusto. Vamos a comenzar desde el principio, porque esta invasión de Rusia a Ucrania ha desequilibrado, desarticulado completamente a las naciones, política, económica, militar y socialmente. Pero vamos a tener que hacer un poquito de historia para poder ver dónde nos encontramos. Vamos a ver. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá ganaron la guerra, ¿verdad? Junto con Rusia, a Japón, a Italia, y vemos nosotros claramente que ahí Estados Unidos comenzó a perfilarse como la supremacía política, económica y militar del mundo entero. En 1944, un año antes de que acabara la guerra, hubo una reunión en Bretton Woods, así se llamó, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, donde se reunieron 42 líderes. Estos 42 líderes tuvieron el propósito de tratar de ver qué moneda iba de ahí en adelante a gobernar o cuál sería el sistema de moneda que iba a ser el modelo para poder comprar el petróleo y todas las demás cosas del mundo. Y desde luego que Inglaterra propuso una canasta donde tenía que estar la libra esterlina, el marco alemán, también los alemanes propusieron el marco, pero finalmente aceptaron el dólar. Así que desde 1945 hasta nuestros días el dólar ha sido la moneda de intercambio para poder realmente tener
todas las transacciones comerciales en el mundo entero. Pasaron aproximadamente 5 o 6 años, 1950-51, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la famosa URSS, la Unión Soviética, comienza a surgir y a competir con Estados Unidos. A partir de 1950 aproximadamente, se llamó lo que se inició como la Guerra Fría. O sea, hubo una controversia entre Rusia, la Unión Soviética contra los Estados Unidos, y esto se mantuvo durante casi 40 años, hasta 1990-91, cuando cae el comunismo. El comunismo es derrotado, Mikhail Gorbachev, en aquel tiempo el primer ministro, comienza a hablar al mundo, a comunicar de que realmente Rusia se encontraba en un estado caótico económicamente. Y de 1990-91 hasta nuestros días, podríamos llamarle el fin de la nueva era. Porque durante todos esos 30 años, del 91 a donde nos encontramos, Rusia estuvo ahora sí que limitada, debilitada, y Estados Unidos se aprovechó de esto para continuar enviando a la OTAN, que es el ejército de Europa, para que las naciones de Lituania, Estonia y todas las del Mar Báltico comenzaran a retroceder con el propósito final de Estados Unidos de querer acercarse a Rusia a través de ¿dónde? Precisamente a través de Ucrania, porque es la nación que se encuentra en la frontera con Rusia. Entonces se levanta un hombre llamado Vladimir Putin en el siglo XXI en el cual nos encontramos y comienzan a percibir de que todas las repúblicas que perdió cuando cayó el comunismo, no solamente perdió eso, sino que perdieron el 30% del territorio y casi el 40% del poder que la Unión Soviética tenía. Putin comienza a darse cuenta como un gran estratega que ha sido siempre exdirector de la KGB, imagínate, que es el Servicio Secreto de Inteligencia anterior de la Unión Soviética, de que él podía, estas repúblicas que se dividen y que se alejan de Rusia, que se independizan de Rusia, volver otra vez a recoger los higos que se cayeron o las manzanas que se cayeron y meterlas a la misma canasta. Entonces Putin, vemos en 2014, que hace su primer intento con Crimea y conquista Crimea, se mete a Crimea, el mundo comienza a ponerse nervioso porque no sabían realmente hasta dónde iba a llegar, pero ahora con la administración Biden, este presidente está tratando de realmente mantener la supremacía política, económica y militar del mundo. Entonces Biden sabe claramente que mientras Rusia tenga el poder, sobre todo nuclear, porque económicamente Rusia no se encuentra en condiciones de competir ni contra la China ni contra Estados Unidos, pero el poder nuclear de Rusia es asombroso, es el número 1 en el mundo en misiles intercontinentales y en misiles que pueden ser lanzados desde submarinos a Estados Unidos. Entonces Joe Biden, el presidente, comienza a percibir de que ellos tienen que extender la OTAN o la Fuerza Militar de Europa hacia las fronteras de Rusia, porque va a ser la única manera de vencer a Rusia, de finalmente conquistar a Rusia. Conquistando Rusia, Estados Unidos queda como el único líder del mundo. Entonces Putin, como un estratega que ha sido siempre militar, se da cuenta de este avance, que quieren continuar avanzando hacia el oriente de Europa, e inmediatamente rodea a Ucrania. Y así comienza ahora en el mes de febrero pasado. Vemos que los soldados, más de 100.000, 120.000 soldados, rodean a Ucrania con el propósito no de atacar. Nunca Putin ha querido una guerra nuclear, ni contra Europa, ni contra Estados Unidos. Pero él, como cualquier persona, haz de cuenta que Estados Unidos escucha que pusieron misiles en México, en Puerto Rico y en Cuba. Oye, Estados Unidos no se va con las manos cruzadas. Es imposible que pueda Estados Unidos tener sus fronteras con misiles apuntando a Estados Unidos. Es exactamente, tenemos que entender esto, es exactamente lo que Putin ha previsto. No puede Rusia tener a su nación más grande, que es Ucrania, con misiles norteamericanos, o que ya Ucrania se forme parte de la OTAN o que forme parte de la Unión Europea, porque en ese momento ya Putin no tiene
ninguna protección militar estratégica contra su propia nación. Y aquí es donde entonces, cuando Estados Unidos ve que Putin rodea a Ucrania y que se dan cuenta realmente de que no van a entrar, comienzan las famosas sanciones económicas. Claro, de hecho inicialmente Putin había comentado tras esta supuesta invasión que su estrategia principal era desmilitar, no necesariamente invadir Ucrania. Entonces creo que es muy importante, ahorita que usted mencionó todo el contexto histórico, es muy importante mantener esto en cuenta antes de juzgar esta actual situación que está escalando cada vez más. Claro. Doctor, ¿cuál ha sido la respuesta de los Estados Unidos y Europa tras esta invasión? Muy bien, una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en todo esto es que antes de que un evento suceda, es lógico que haya eventos antes que prepararon el final evento. Un ejemplo, Israel llega a independizarse como nación el 14 de mayo de 1948. Sin embargo, para que pudiera suceder la independencia de Israel, tenemos que ver que hubo la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Y antes de eso, en el siglo XIX, ya Teodoro Herzl, un judío, comenzó a percibir que Israel necesitaba volver otra vez a su tierra. Viene la Primera Guerra Mundial y prepara el camino para el regreso a Israel. ¿De qué manera? Muy bien, hasta 1923, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano Turco tenía el control de todo el Medio Oriente. Así que mientras los otomanos turcos, los musulmanes, estuvieran al control del Medio Oriente, era imposible que Israel regresara a su tierra. Entonces tuvo que venir la Primera Guerra Mundial, cuando los ingleses sacan a los otomanos del Medio Oriente. Viene la Segunda Guerra Mundial y nos damos cuenta de la persecución y del holocausto de los nazis, donde después de acabar la Segunda Guerra Mundial, la Liga de Naciones, en aquel tiempo no era la ONU, era la Liga de Naciones, se dan cuenta del crimen, el genocidio de los nazis y votan por primera vez en la historia para que Israel regrese a su tierra. Entonces vemos de qué forma antes tuvo que haber preparativos y lo tenemos que ver desde el punto espiritual, cómo Dios va preparando todas las cosas para que se cumplan sus profecías, porque la Biblia determinaba claramente que Israel tenía que regresar a su tierra. Si Israel no hubiera estado en Israel, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no va a regresar a su tierra, ¿cómo podemos hablar de la reconstrucción del tercer templo? Si Israel no iba a regresar a su tierra, ¿cómo podemos hablar que el anticristo iba a perseguir a los judíos? Entonces Israel tenía que regresar, pero antes eventos se cumplieron. Muy bien. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17 al 18, encontramos una profecía de cómo va a terminar el mundo y de qué forma el mundo va a terminar. Y dice así, aquí está hablando en este pasaje del falso profeta o de un líder religioso que va a ayudar al anticristo. No es el anticristo como mucha gente se ha imaginado. Aquí está hablando del compañero o del socio que el anticristo va a tener. Y dice así, refiriéndose, insisto, al falso profeta. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, escuchemos esto, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Salem. Aquí en la Biblia escribió hace 2000 años el apóstol Juan de que el mundo iba a terminar controlado económicamente por un hombre. Entonces, vemos nosotros las tendencias actuales, cómo están pavimentando el camino para que lleguemos al cumplimiento de esta profecía. Oye, estos últimos 2 años de la famosa pandemia, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que de repente todos los gobiernos, de una forma arbitraria, totalitaria, autoritaria, se aprovecharon de este virus para poder tratar de
controlar más, a anular nuestras libertades, nuestras garantías individuales, nuestros derechos que realmente tenemos como ciudadanos, y comenzaron a avanzar apretando a todas las naciones al grado de que pues ya finalmente comenzaron a demandar que el que no tuviera el pasaporte verde, te recordarás, o sea, un pasaporte que garantice que estás vacunado, no podías ya ni comprar, ni vender, ni entrar a tiendas, etcétera, etcétera. Qué interesante que todo esto esté comenzando a suceder, cuando finalmente así va a acabar el mundo, controlado por una marca, ya no por un pasaporte verde. Entonces vemos que finalmente la Biblia nos habla que el mundo va a terminar en un nuevo orden económico internacional. Y lo más interesante de todo esto es la forma como ahora Estados Unidos respondió con Europa para la famosa invasión de Ucrania. ¿Cómo respondieron? No sé si tenga más preguntas al respecto. Pues sí, como sabemos, varios países han impuesto sanciones económicas. Exacto. En Rusia, como sabemos, miembros de la OTAN, así como la Unión Europea, parcialmente Australia, Corea del Sur, Japón, el Occidente, por supuesto, que han momentáneamente devastado la economía rusa, al parecer, ya que el rublo, se ha desplomado un 30%. Rusia no puede acceder actualmente a más de 600,000 activos extranjeros, entre otras consecuencias. Entonces, a pesar de estos efectos que parecen significativos, ¿servirán estas sanciones impuestas en Rusia eventualmente? No, muy buena pregunta. Estados Unidos responde ¿de qué manera? Bueno, pues Rusia ha tenido en los últimos 30 años diferentes sanciones. Y es la política que se usa para debilitar los regímenes que van en contra del balance global, en este caso de Estados Unidos y Norteamérica. Cualquier cosa que afecte ahorita al balance de Norteamérica, inmediatamente Estados Unidos responde con amenazas económicas. Y ahora Estados Unidos responde con sanciones económicas, pero lo más significativo de todo esto, Salem, es que estamos viendo un panorama en el mundo donde por la ambición de Estados Unidos de querer avanzar, de querer estar en las fronteras de Rusia, le dice a la Unión Europea, pues tenemos que colaborar ustedes con nosotros, con Estados Unidos, para poder aislar a Rusia del Banco Central ruso y de toda la economía y las transacciones comerciales, que ya no usen el famoso SWIFT, que es el SWIFT, un sistema de pagos que se usa para transacciones internacionales. Entonces, algunas naciones de Europa reaccionan y al principio como que apoyaron a Estados Unidos, pero hay un pero tremendo que muchas personas y politólogos y sociólogos no han podido ver. Alemania, que aunque ya tiene más o menos un mes de recesión anteriormente, está viendo que el gas que viene de Rusia entra a Alemania y Alemania es el instrumento para proveer de gas a Europa, a las demás naciones de Europa. Entonces, cuando la primera semana de las sanciones, Alemania manda un mensaje a la Unión Europea. No vamos a entrar en estas sanciones, ni ustedes también, porque tenemos el gas que nos provee Rusia, que es el 65% del gas de Europa, lo provee Rusia. Entonces algunas naciones entraron, Italia entró, España mandó una fragata a Bulgaria, y algunas naciones europeas quisieron colaborar con Estados Unidos, y vemos claramente de que solo Estados Unidos, escucha esto, solo Estados Unidos, no más de 2 o 3 naciones de Europa, ninguna nación de Hispanoamérica, ni Puerto Rico, ni Cuba, ni México, ni Guatemala, ni Brasil, ninguna nación de África, y ninguna nación del Medio Oriente, y ninguna nación de Asia han colaborado para las sanciones económicas. Entonces, como que Estados Unidos ahorita se ve apretado, encasillado. Biden está como león herido que no sabe qué cosa hacer porque el mundo no respondió como él creía que iba a responder. ¿Por qué el mundo no respondió? En primer lugar, la imagen de Estados Unidos ha decaído y se ha debilitado en los últimos años como tú no te imaginas. Desde la pérdida de Afganistán, que fue el ridículo más grande, la vergüenza más grande que Estados Unidos pudo haber atravesado, se ha convertido en un tigre de papel. Esto de que Biden haya abandonado más de 5 o 6 billones de dólares en armas en Afganistán,
que haya abandonado la embajada con personal norteamericano en la embajada de Afganistán y que haya huido sin haber realmente defendido contra los talibanes esta nación y sus intereses personales o nacionales, ha proyectado a Estados Unidos como un tigre de papel. Ahora viene el caso de Ucrania y hay una cosa muy importante en todo este alboroto de Ucrania y Rusia, que el presidente Joe Biden tiene 5 años mandándole al presidente Zelensky de Ucrania $1 millón. Él ha provisto a este gobierno porque él sabe que Ucrania tiene que unirse a la Unión Europea y le conviene a Estados Unidos que también se una a la OTAN. Y entonces comenzaron a comprar desde hace 5 años al gobierno, que está más corrompido que nada el gobierno de Ucrania. Los nacionalistas ucranianos, la mayoría son nazis. O sea que la gente no sabe todas estas cosas tan importantes, ¿no? Entonces Putin ve todas estas maniobras de Estados Unidos, están comprando al presidente y ahorita el presidente Zelensky, que se viste de soldado y que quiere hacer un papel de héroe ante el mundo entero, en lugar de que como un héroe verdadero diga: yo ya no quiero más derramamiento de sangre, que Rusia entre y le damos Ucrania para evitar más millones de muertes. No, él está tratando de pelear a las patadas contra Sansón. O sea, es increíble que tú puedas tener a un gigante como un enemigo y que tus capacidades militares sean mínimas y tratar de enfrentarte con ese gigante. Entonces Zelensky, ¿verdad?, quiere convertirse en un héroe porque Biden y su hijo Hunter de Biden tienen negocios multimillonarios con Ucrania desde hace mucho tiempo. Entonces vemos que detrás de todo esto hay mucha basura. Detrás de todo esto, y los medios de comunicación no vamos a encontrar esta información, está un panorama completamente de una civilización a la que hemos llegado que está completamente en decadencia, Salem. Claro, es muy interesante lo que acaba de mencionar sobre estas demás naciones que no han impuesto sanciones en Rusia. Muy interesantemente, las mismas naciones que han impuesto sanciones económicas en Rusia son las mismas que le pagan a Rusia, si no me equivoco, $1 billón para gas y petróleo. Entonces se podría decir que el suministro de energía está tan enlazado con Rusia que sería meramente imposible tratar de estropear la economía de Rusia sin ser afectado negativamente a cambio, ¿no es así? Tú le has atinado exactamente y le has dado en el clavo. Ahora estas sanciones económicas lo único que han hecho es afectar a Estados Unidos y Europa. Claro. Nadie ha sido afectada. Aproximadamente las naciones le continúan mandando más de 6-7 billones de dólares a Rusia para la provisión del gas natural, del petróleo, etc. Y no lo han dejado de hacer. Así que estas sanciones no han movido no le han movido el tapete, como decimos en México, a Rusia en lo absoluto. Entonces los únicos afectados ahorita es una inflación, una superinflación en Estados Unidos, está más de $4 ya el galón de gas en Estados Unidos, y los pobres europeos que no tienen absolutamente, ya había caído España, Portugal, Italia y Grecia económicamente desde hace más de 10 años aproximadamente. Esto hunde mucho más a Europa económicamente. Así que vemos nosotros de qué forma ya ahorita los cambios que van a sucederse van a venir con una forma repentina, y poco a poco vamos a ver claramente, como la Biblia lo dice, que van a quedar Rusia y la China. Porque ahorita Biden ha llegado al grado de buscar a Irán y a Venezuela, increíble. La semana pasada buscó a Nicolás Maduro para decirle que si le podía vender un poco más de petróleo. Esto es increíble. Y a Irán, que firmaron un tratado antinuclear con Irán, le está pidiendo a Irán, Estados Unidos ahora, de que les provean de petróleo también y de gas natural. Entonces vemos cómo Estados Unidos se encuentra en un punto desesperado. Pero lo más grave de todo esto es lo siguiente. Cuando venimos a la Biblia, encontramos a las naciones que van a sobrevivir, le podríamos llamar, antes de que venga Jesucristo. Y las únicas naciones que encontramos en la Biblia que van a sobrevivir son naciones de Europa y del Medio Oriente, y algunas de Asia, como tal vez sea China, la India, Pakistán y Japón. Y tal vez Filipinas y algunas naciones como la Indonesia.
Sin embargo, Estados Unidos, Salem, no aparece en las profecías de los últimos tiempos. O sea que de alguna manera Estados Unidos tenía que desaparecer. Así es. Y pareciera como que ahora esta invasión de Rusia contra Ucrania, que ha debilitado más a Estados Unidos, que le ha hecho verse como una tigre de papel y en una situación vergonzosa y ridícula, Estados Unidos comienza ante los ojos del mundo a desmoronarse, pero lo grave es lo siguiente, que cuando Estados Unidos le dice a los bancos del mundo que le quiten el SWIFT y que no haga transacciones Rusia, ahora Rusia se acerca a China y comienzan a tratar de levantar al yuan chino como la moneda internacional de cambio que sustituye al dólar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si los chinos y Rusia logran ahorita, por la presión de Estados Unidos, de convertir el yuan en lugar del dólar en la moneda de cambio internacional, adiós, goodbye Estados Unidos. Porque Estados Unidos se hundiría completamente y pasaría a segundo o tercer plano de supremacía política, económica y militar. Y quedaría Rusia y China como las superpotencias mundiales. Y es interesante, hay una revista que se llama El Economista, en inglés The Economist, y acabo de ver su última portada, creo que te la enseñé hace algunos días. Correcto. Donde aparece la imagen de China y de Rusia como las nuevas superpotencias. Exactamente como la Biblia lo determinó, porque encontramos a China avanzando en la guerra del Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Esta no es la tercera guerra mundial, quiero aclararlo para todos los que nos escuchan. De ninguna manera, faltan 2 guerras más para la tercera guerra mundial, que va a ser posiblemente una guerra con Irán y otra de los árabes contra Israel, y luego viene el Armagedón, pero la China aparece con Rusia avanzando contra Israel en la tercera guerra mundial. Así que nos encontramos ahora sí en un mundo donde al recurrir a la Biblia se nos caen las vendas y podemos ver que detrás de todos estos acontecimientos Dios es fiel en lo que Él ha escrito y exactamente así va a ser. Ahora y finalmente yo podía agregar, Salem, que bueno, entonces, ¿cómo va a ser el próximo gobierno o qué sigue después de esto? ¿Verdad? Sería otra pregunta muy interesante y la respuesta es la siguiente. ¿Qué pasa ahora si no hay una guerra nuclear? Bueno, si no hay una guerra nuclear, Europa va a sumirse en la economía, Estados Unidos va a hacer el ridículo otra vez, tal vez China y Rusia logren imponer el yuan como la moneda de cambio internacional. Sin embargo, la Biblia habla de que el anticristo va a surgir y el anticristo va a unir a 5 naciones de Europa y a 5 naciones del Medio Oriente. Entonces tenemos aquí a Rusia y tenemos a China y tenemos al anticristo. ¿Y cómo podemos acomodar las piezas del rompecabezas para entender quién queda como jefe de jefes o el comandante supremo del mundo? Entonces Rusia y China parece que van a tener la supremacía, tal vez logren lo del yuan económicamente, pero va a surgir el anticristo uniendo a 5 naciones de Europa y del Medio Oriente para formar un G10. Y cuando este G10 o estas 10 naciones se formen, de ahí, de una de ellas, surge el anticristo. De acuerdo al capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 12 del libro de Daniel, capítulo 3 y 17 del Apocalipsis. Así que vemos de una forma interesante que Hitler surge de Alemania cuando estaba en el tirado, con el comunismo por todos lados, es una pobreza impresionante, y surge la figura de Adolfo Hitler. Siempre los dictadores, Salem, surgen en medio del caos. Y esta es la ocasión y el panorama propicio para que surja un hombre como el anticristo en Europa. Wow. Finalmente. Wow, qué interesante todo esto que nos menciona, doctor. Volviendo de la posibilidad que usted menciona, o más bien que la Biblia menciona claramente que Estados Unidos iba a ser borrado del mapa, si el dólar estadounidense dejara de ser la moneda de intercambio internacional, pues obviamente sufriría Estados Unidos un golpe colosal económicamente. Totalmente. Además de que, como usted sabe, pues tiene una deuda pública actualmente de más de 30 billones de dólares que seguramente no podrían ni siquiera pagar. Esto significa que estamos viviendo el cambio más interesante en geopolítica desde la Guerra Fría, se podría decir así, doctor. Así es.
Así exactamente, Salem. Y esto es más importante, ¿verdad? Porque todas estas cosas que están sucediendo, en medio de todo lo que está sucediendo, tenemos al Dios de la Biblia que nos dice, no tengan miedo. Tenemos que tener paz, saber que el mundo, como dice, podrán derribarse los volcanes, caer los montes. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Aunque un ejército me rodeare, yo no tendré miedo. Y aunque me rodeare la guerra, dice en el Salmo 23 David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, no hay que poner los ojos en todo lo que está pasando. De alguna manera nosotros, como la familia de Dios, vamos a ser cuidados. Así es. Dice el apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos cuida, somos sus hijos, somos su familia. Entonces tenemos que ahora más que nunca de aferrarnos a la palabra segura profética que es la Biblia, tener una comunión más íntima con el Señor, purificar más interiormente nuestras vidas para poder enfrentar y poder ayudar al pueblo tan ciego y tan desviado y tan desorientado que actualmente se encuentra en el mundo. Así es, doctor. Muchas gracias. Finalmente, ¿qué otras profecías bíblicas son relevantes en cuanto a esta invasión de Rusia en Ucrania? Bueno, básicamente las profecías de los últimos tiempos están selladas en el libro de Daniel. Todas las profecías en el libro de Daniel, hay una corriente teológica, escatológica, muy equivocada, que se llama el amilianismo, donde dicen que ya las profecías se cumplieron, que la semana 70 ya se cumplió, ¿verdad? Esto es una manera, es un disparate total de lo que es la escatología bíblica. Porque si vemos el libro de Daniel y lo examinamos con lupa, vemos que todas las profecías del capítulo 2, del capítulo 7, el capítulo 8, capítulo 9, el 10, el 11, casi todos los capítulos de Daniel hablan y nos dicen, esto es para el final de los tiempos, que es la palabra hebrea que se usó, acharit yom, que significa el final de los tiempos. Así que todas las profecías de Daniel son para ¿cuándo? Para el final de los tiempos. Y claramente Daniel nos describe todo el panorama de todos los gobiernos gentiles y mundiales que iban a terminar, y vemos que el Imperio Romano vuelve a resurgir a través del Anticristo junto con el Medio Oriente para formar la última confederación de 10 naciones que será la última forma de la economía y del nuevo gobierno mundial. Wow. Pues muchísimas gracias, doctor, por toda esta información tan útil y tan valiosa. Estoy segura que muchas dudas han sido aclaradas el día de hoy. No cabe duda que estamos viviendo tiempos muy interesantes y de mucha incertidumbre, pero por eso mismo debemos de mantener nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que es fiel a sus promesas. Muchas gracias, doctor, por este tiempo y espacio. ¿Hay algún comentario final que quisiera agregar para toda la gente que nos esté escuchando? No, muchas gracias, Salem, y felicidades porque eres una gran entrevistadora. Te felicito. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este día. Los esperamos aquí nuevamente, muy emocionados en este programa.